¿Alguno recuerda cuál es el marcapaso natural del corazón? ¿Cómo se denomina o cómo se llama el marcapaso natural del corazón? El nódulo sinusal. Genial. El nódulo o nodo sinusal es el marcapaso natural del corazón. Es el que tiene la función de determinar con qué frecuencia cardíaca se encuentra una persona. Alguno de ustedes estará en 80, estará en 60, estará en 70 latidos por minuto. ¿Quién determina esto? El nodo sinusal. En una persona normal, fisiológicamente hablando, el nodo sinusal es el marcapaso natural. ¿Y por qué no es el nodo AV? ¿Por qué no es el haz de Higgs o las fibras de Purkinje, que también son células similares a las que se encuentran en el nodo sinusal? La respuesta aquí es la frecuencia de disparo. Si les preguntan por qué el nodo sinusal es el marcapaso natural del corazón, es por su frecuencia de disparo. Dispara de 60 a 100. En cambio, el nodo AV genera potenciales de acción de 40 a 60. De 40 a 60 pulsaciones potenciales de acción en un minuto. En cambio, el nodo sinusal de 60 a 100. Entonces, ¿quién gana? ¿Quién despolariza primero? Es el nodo sinusal. Dispara más rápido. No le da tiempo al nodo AV a adoptar su propio ritmo. Bien, entonces, nodo sinusal, haces internodales, nodo AV, haz de His y finalmente las fibras de Purkinje. Hay muchas propiedades del corazón y es uno de los puntos más importantes dentro de la fisiología del ciclo cardíaco. ¿Alguno recuerda alguna propiedad del corazón, del miocardio? ¿Qué es contractil? Oh, Ya. Está bien, es una propiedad. Como menciona su compañera, no llegué a ver tu nombre, pero está bien. La contractilidad, o también denominado inotropismo, es la capacidad que tiene el músculo cardíaco de contraerse. ¿Alguna otra propiedad? Bien. Otras propiedades son automaticidad o cronotropismo. ¿Qué es esto? La automaticidad o cronotropismo es la capacidad que tiene el corazón de formar su propio potencial. Si les preguntan en el examen qué característica del corazón destaca que pueda formar sus propios latidos, la automaticidad o cronotropismo. No depende de otro órgano para generar su impulso eléctrico. No depende del sistema nervioso central para generar el impulso eléctrico. Dos, inotropismo, lo que mencionó Aslin. Tres, vasmotropismo, que es la capacidad de excitarse. Por ejemplo, si tú das un impulso eléctrico a las células epiteliales, no se van a contraer, no van a dar una respuesta. En cambio, a nivel de las células del miocardio, si tú les das electricidad, le das un impulso eléctrico, sí se contraen, sí dan una respuesta. Esa capacidad de respuesta se denomina vasmotropismo. Dromotropismo, que es la capacidad de conducir. El impulso eléctrico que se generó en el nodo sinusal puede llegar al músculo por conductibilidad, puede llegar a las aurículas, a los ventrículos. Y por último, el lucitropismo, que es la capacidad de relajarse. Una vez que se contrae, se puede relajar. Es importante para que se llenen las cámaras cardíacas. Y como última pregunta de este punto de generalidades, ¿qué tipo de células son las células que se encuentran en el nodo sinusal, en el nodo AV, haz de His o fibras de Purkinje? Disculpe, bueno, no sé si solo soy yo, pero la diapositiva se quedó en ciclo cardíaco, o ahí lo dejo. Ah, sí, sí estoy avanzando. Ahorita voy a volver a compartir eso. Creo que ahorita sí avance.
Bien, dentro de propiedades, estas son las 5 más importantes. Tengan en consideración a qué se refiere cada uno. Y bueno, la pregunta que les decía, ¿qué tipo de células son las que se encuentran en el nodo sinusal? ¿Alguno sabe? Bien, y bueno, para seguir con los siguientes puntos, tenemos la acoplación, excitación, contracción. ¿Por qué un impulso eléctrico puede generar una contracción? ¿Cuál es la fisiología detrás de ese evento? Como sabemos, el potencial de membrana en reposo es negativo. El medio interno es negativo en todas las células, a comparación del medio externo. Entonces, tiene un potencial de membrana negativo, en reposo, en descanso. Sin embargo, cuando viene un impulso eléctrico, este impulso eléctrico que nació del nodo sinusal activa los canales de sodio dependiente de voltaje. El sodio ingresa y despolariza la célula. Ingresa el ion sodio al medio interno y genera que el potencial de membrana, que antes era negativo, pase a ser positivo. Eso en fisiología se denomina despolarización, que es la primera fase. Se despolariza la membrana. ¿Qué ocurre después? Esta acción de la despolarización activa un canal, y este canal es importante que lo recuerden. Activación del canal de calcio tipo L. Este canal de calcio tipo L es el canal que permite el ingreso de calcio desde afuera, desde el medio extracelular al intracelular. Una vez ingresa el calcio, ¿qué hace adentro? Activa otra proteína, que es el receptor de renodina o canal de renodina. Este canal de renodina es importante porque, como sabemos, en la célula hay una organela que tiene la función de almacenar calcio. Esta organela se denomina retículo sarcoplasmático. En el retículo sarcoplasmático se almacena calcio. El calcio se libera de esta zona y pasa al medio intracelular. Este proceso, a través del cual el calcio que ingresó desde afuera activa el canal de renodina y permite mayor ingreso de calcio al intracelular desde el retículo sarcoplasmático, se denomina liberación de calcio estimulado por calcio. Y si les preguntan, ¿cuál es la principal fuente de calcio para la contracción? La respuesta es la que proviene del retículo sarcoplasmático. Esa es la principal fuente de calcio. Luego el calcio, una vez liberado, se va a unir a una proteína. ¿Alguno conoce el nombre de esta proteína? El calcio se une a una proteína y permite la unión de actina con miosina. Creo que habló así, no te llegué a escuchar bien. No sé si soy yo. ¿Es la tropomiosina? No, no te puedo escuchar. Perdón, ¿es la tropomiosina? Ya, y ¿recuerdas su apellido? Escuché troponina. Sí. ¿Y recuerdas su apellido? Disculpa. ¿Recuerdas su apellido? Hay una letrita más. Ah, ya, la de tipo C, ¿no? Sí, exacto. Troponina C, que es la que se va a unir al calcio. Una vez que el calcio se une a la troponina C, permite
que la troponina C salga de su sitio, perdón por la bulla, y se libere el sitio de unión de la actina a la miosina. ¿Qué es lo que busca el músculo para contraerse? Necesita que la actina se una a la miosina. El calcio llega, se une a la troponina C, que se levanta, y permite que la actina se una a la miosina. Se forman los puentes, y estos puentes de unión son los que permiten la contracción. Y finalmente, este calcio tiene que salir para que el músculo se relaje. ¿Cómo sale? Con los intercambiadores calcio-sodio, con las bombas de calcio, con las bombas sodio-potasio. También hay una proteína denominada la proteína cerca, que es la que permite el ingreso de calcio al retículo sarcoplasmático. Y aquí una pregunta importante es, ¿en qué momento se consume ATP? ¿En la contracción o en la relajación? La mayoría de veces, y las veces que vino en el examen, la mayoría va hacia la contracción, porque la relacionamos con una actividad, con un movimiento, con un consumo de energía. Sin embargo, la respuesta correcta es en ambos. Tanto en contracción como en relajación se consume calcio. Ya hemos visto que el calcio ingresado, que ha realizado todo este proceso, que requiere activación de enzimas, y es un proceso que consume ATP, consume energía. Pero en el proceso de relajación se requiere que el calcio salga del medio intracelular. ¿Y cómo sale? A través de la bomba de calcio. Esta bomba de calcio consume ATP. Para funcionar, requiere ATP, consume energía. Entonces, en la relajación también se consume ATP, también se gasta energía. Por ende, ambos procesos requieren ATP, requieren consumo de energía. Recuerden ese punto. Ahora sí pasamos de lleno al ciclo cardíaco. Aquí les dejo una definición, solamente recuerden que son eventos mecánicos y eléctricos. Es importante que recuerden que son mecánicos porque va a existir variación de presiones, cierre y apertura de válvulas, mecánico. Y eléctrico porque hay una despolarización del miocardio que permite que se contraiga. Luego tenemos la relación con la frecuencia cardíaca. Recuerden esto y no se confundan. En una pregunta se les viene la relación. Si aumenta la frecuencia cardíaca, la duración del ciclo cardíaco es menor. Lo pongo en un ejemplo. Tenemos una persona que está sentada, esperando el flash electoral. Está sentada, no está haciendo actividad física. Tal vez esté un poco estresada, sí, pero no está haciendo actividad física. Digamos que está en 60 latidos. Entonces, 60 latidos en 60 segundos. Yo quiero saber un latido cuánto tiempo dura. En este caso sería 1 segundo. Un ciclo cardíaco demora 1 segundo. En cambio tenemos otra persona que está corriendo, que va a ir a votar y está llegando tarde. 100 latidos en 60 segundos. Un latido, por regla de 3 simples, dura 0.6 segundos. Cuando nuestra frecuencia cardíaca aumenta, la duración del ciclo cardíaco disminuye. Y esto es importante porque, si les preguntan también, ¿cuál de las dos fases entre sístole y diástole es la que más se reduce cuando hay un aumento de la frecuencia cardíaca? La respuesta es la diástole. La diástole se reduce mucho más que la sístole cuando aumenta la frecuencia cardíaca. Y vamos a ver más adelante por qué es importante la diástole. Y bien, son un total de 4 fases. ¿Cuándo determino que he pasado de una fase a otra? Cuando se cierra o abre una válvula. Es el evento que determina la separación entre las 4 fases. ¿Y cuáles son estas? Fase de llenado, contracción isovolumétrica, fase de vaciado y relajación isovolumétrica. Son los 4 eventos importantes. ¿Qué tienen que recordar de cada uno? ¿Qué válvulas están abiertas y qué válvulas están cerradas? Siempre que lean el término isovolumétrica, todo está cerrado. ¿Por qué? Iso viene de igual, volumen viene de volumen, volumétrico. Es el mismo volumen. Se está contrayendo, sí, pero es el mismo volumen. ¿Por qué? Porque ambas válvulas están cerradas. Se está relajando, sí, en la fase 4. Pero ¿por qué es isovolumétrica? Porque ambas válvulas están cerradas. No se va hacia ninguna dirección. No entra ni sale nada. Caso contrario con lo que ocurre en la fase de llenado y vaciado, donde al menos una válvula está abierta. Bueno, estas son definiciones.
Recuerden en qué momento ocurre el primer y segundo ruido cardíaco. Para pasar de la fase de llenado a la contracción isovolumétrica, ¿qué válvula se cerró? Las auriculoventriculares. El cierre de las válvulas auriculoventriculares dan el primer ruido cardíaco. El cierre de las válvulas semilunares dan el segundo ruido cardíaco. Aquí cuando les pase la PPT van a encontrar un audio de un latido cardíaco para que puedan ver la diferencia entre el primero y el segundo. Normalmente describen al primero como un ruido más seco. Es un luk-duk, luk-duk. Espero se escuche, si no lo pueden escuchar después cuando les compartamos la PPT. Y bueno, aquí la pregunta clásica es, el primer ruido cardíaco, ¿qué representa? El segundo ruido, ¿qué representa? Ahora vamos a desglosar lo más importante de cada uno. La fase de llenado. En la fase de llenado, ¿cuándo entramos a esta fase? Cuando se da la apertura de la válvula auriculoventriculares. ¿Y qué necesito yo para que se abra la válvula auriculoventricular? Que la presión de la aurícula venza a la presión del ventrículo. Una vez que la presión de la aurícula es mayor a la presión del ventrículo, se abre la válvula auriculoventricular. Bien. ¿Y qué necesito para que la presión de la aurícula supere a la presión del ventrículo? Que llegue sangre a las aurículas. Que cuando las válvulas auriculoventriculares estén cerradas, se vaya llenando la aurícula. Y bueno, aquí una pregunta para cualquiera, chicos. ¿Alguno sabe qué vasos llevan sangre hacia la aurícula izquierda? ¿O la aurícula derecha? ¿Qué vasos sanguíneos? Las venas pulmonares no eran de izquierda y las venas cavas eran de derecha. Genial. Como menciona Daniela, las venas pulmonares llevan sangre desde los pulmones hacia la aurícula izquierda. Y las venas cavas, tanto superior como inferior, hacia la aurícula derecha. Es este proceso de llenado de la aurícula que le permite aumentar sus presiones. Como todo está cerrado, antes de iniciar la fase de llenado, antes de iniciar esta fase, en la aurícula sus válvulas están cerradas. Llega sangre de las venas cavas y de las venas pulmonares. Se llena, se va distendiendo y aumenta sus presiones. Entonces, estamos en este momento. Estamos antes de iniciar la fase de llenado. Todavía no se abre la válvula auriculoventricular. Las aurículas están llenas de sangre. Ha llegado de la vena cava superior, la que vemos aquí, y la inferior. Y de las venas pulmonares, que están atrás. Se abre la válvula. Ingresa el volumen almacenado durante la sístole del ciclo cardíaco anterior. Esta fase se llama llenado ventricular rápido. Avanza el proceso, disminuye la cantidad de sangre en las aurículas, con lo cual se da una disminución del llenado ventricular. El nombre que se le da es diastasis. Luego tenemos el último paso, que es la contracción auricular. La contracción auricular es importante, sí, porque te da 20% más. Del 100% de volumen que ingresa al ventrículo, 80% depende del paso 1 y 2. En cambio, el 3 es responsable del 20%. Esto no es muy importante en nosotros. Ocurre, sí, cuando estamos en reposo, pero no es tan relevante. Sí es relevante cuando hacemos actividad física. ¿Por qué? Recuerden, si aumenta la frecuencia cardíaca durante la actividad física, el ciclo cardíaco dura menos. Esta contracción auricular permite un paso más rápido de la sangre de la aurícula al ventrículo, lo que te permite soportar mejor la actividad física. Esto no les viene, pero lo dejo como dato. ¿En qué momento del EKG estamos? La onda P representa la contracción auricular. Bien. De aquí, eso es lo más importante, la fase de llenado. Pasamos a la segunda fase, fase de contracción isovolumétrica. En la fase de contracción isovolumétrica, ¿qué ruido se da? El primer ruido cardíaco. Terminó la contracción auricular, terminó la fase de llenado. Entramos a la fase de contracción isovolumétrica. Se cierra la válvula mitral y tricuspidea. Mitral y tricuspidea se cierran y generan el primer ruido cardíaco. ¿Y por qué se cierran?
¿Qué determina que se cierren en este momento? Esto es debido a que la aurícula ha perdido volumen, ya no tiene el volumen que tenía al inicio. Disminuye volumen, disminuye presión. Además, el músculo del ventrículo se empieza a contraer. Antes estaba relajado, ahora se empieza a contraer. Contracción isovolumétrica. Como se cierran las válvulas auriculoventriculares, el volumen de sangre no se va hacia ninguna dirección. No se va a la aorta, no se va a la arteria pulmonar. Se queda ahí. Se va contrayendo. A medida que se contrae, aumenta la presión del ventrículo. Se cierra la válvula auriculoventricular y genera el primer ruido cardíaco. El aumento de las presiones sin cambio en el volumen ventricular. Recuerden, contracción isovolumétrica, sin cambio de volumen. Estamos en el complejo QRS. Luego pasamos a la fase de vaciado. Como mencionamos, se está contrayendo, está aumentando presiones. ¿Esto qué determina? Que eventualmente la presión del ventrículo aumente mucho. Si aumenta mucho, ¿qué va a ocurrir? Se abren las válvulas aórtica y pulmonar, las semilunares, lo cual permite la salida de la sangre. La fase de vaciado se divide en dos, eyección rápida y eyección lenta. Recuerden, ¿cuál es lo más importante? 70% del volumen eyectado se da en la eyección rápida. La lenta es responsable del 30%, nada más. Estamos en este evento del EKG. Seguimos en el complejo QRS, pero ya orientándonos hacia la onda T. Bien, esto es importante, ¿por qué? Porque este volumen es el que va a llegar a tu riñón, a tu hígado, a tu cerebro, a tus pulmones, para permitir que se oxigene. Si hay una reducción en estos, van a recibir menos sangre, por ende menos oxígeno. Y ya para terminar las fases, tenemos la fase de relajación isovolumétrica. En la fase de relajación isovolumétrica, lo que ocurre es que el ventrículo ya eyectó la sangre, ahora se va a relajar. Si se relaja, disminuyen las presiones. Además, pierde volumen, con lo cual disminuyen las presiones. La presión del ventrículo cae. ¿Esto qué genera? Que la presión de la arteria aorta, de la arteria pulmonar, sea mayor. Una vez que estas arterias superan a la presión del ventrículo, se cierran las válvulas semilunares, lo cual genera el segundo ruido cardíaco. Y estamos en la onda T del EKG. Bien. Finalmente, chicos, para ver los ciclos cardíacos y ya los últimos puntos, tenemos este corazón. Si yo lo pongo en stop en este momento, sigan lo que les digo, tenemos a la válvula tricúspide y la válvula mitral cerradas. Están cerradas y el músculo se está empezando a contraer. Se ha llenado de sangre, aquí está lleno de sangre, imagínense de que está lleno de sangre el ventrículo. Válvulas auriculoventriculares cerradas, válvula pulmonar y aórtica cerradas. Se está empezando a contraer. ¿En qué fase del ciclo cardíaco estamos? La de llenado, ¿no? Disculpa. La de llenado. Casi, casi. O sea, justo antes era la de llenado. Ya se cerraron las válvulas. Ah, o sea, ya pasaron a los ventrículos. Ajá, ya lo llenó todo. Ya isovolumétrica, entonces. Ajá. Se daría inicio a la contracción isovolumétrica. Ya lo llenó, ya lo distendió totalmente y eso permite el inicio de la contracción isovolumétrica. Genial. Ahora ya tienen para practicar. ¿En qué fase se encuentra cada uno? ¿Qué válvulas están abiertas? En relación a este cuadro. Muchas gracias a la persona que participó. Y bien, lo que pueden aplicar más adelante, y también es importante conocerlo dentro de fisiología, es el punto de ruidos cardíacos. Tenemos el primer y segundo ruido cardíaco, que siempre son fisiológicos. Siempre que lo mencionen, son fisiológicos. El primer ruido es fuerte y prolongado. El segundo ruido es seco y rápido. Este es el que era seco y rápido. Primer ruido fuerte, segundo ruido seco. Y dura menos. En cambio, el primer ruido dura más. Loop, doop, loop, doop.
¿Qué representa cada uno? Aquí están. Hay un término en fisiología que es el desdoblamiento fisiológico, que es más notorio en el segundo ruido cardíaco. Vamos a ver cómo se produce más adelante. Esto lo dejo para ustedes, es para futuro. Todavía están llevando fisiología, a futuro si llevan fisiopatología o patología, van a ver el tercer y cuarto ruido. ¿Cuándo se presenta? Como un adelanto. Puede ser fisiológico, sí, si hay un aumento del retorno venoso o hay un aumento de la compliance. Un aumento del retorno venoso, ¿cuándo ocurre? En deportistas. En embarazadas. Durante el embarazo hay un aumento del volumen plasmático sanguíneo que distiende más los ventrículos. Los ventrículos se llenan mucho más de sangre, lo cual genera un montón de agua. ¿Y qué pasa cuando tú tiras una piedra a un montón de agua? Se genera turbulencia. Cuando hay mucha más agua, hay mucha más turbulencia de ese líquido. Como las paredes también están más distendidas, están más tensas, generan un tercer ruido cardíaco. Y el cuarto ruido cardíaco siempre es patológico. Se presenta en hipertrofia de ventrículo. El tercer ruido puede ser fisiológico, en embarazadas, por ejemplo, pero también puede ser patológico en insuficiencia aórtica. No voy a ahondar en eso, solamente tengo presente que son 3 patológico o fisiológico y 4 siempre es patológico. Ahora sí, ¿qué es el desdoblamiento fisiológico del segundo ruido? Este desdoblamiento permite una separación. El cierre de la válvula aórtica y pulmonar no se da al mismo tiempo. ¿Cuál se cierra primero? La válvula aórtica se cierra primero. La válvula pulmonar se cierra después. Y aquí una pregunta para ustedes. ¿Qué corazón soporta más presiones? ¿El corazón izquierdo, ventrículo izquierdo, o el corazón derecho? El izquierdo, por la aorta. Genial. ¿Y por qué? Por la presión, o sea, por toda la sangre que lleva la aorta, ¿no? A todo el cuerpo. Su tipo de circulación. Genial. Muy bien. Así es. El ventrículo izquierdo tiene que bombear sangre hacia el cerebro, hacia las células del pie, hacia los riñones, hacia la vejiga, hacia las gónadas, etc. Tiene que distribuir la sangre a todos los órganos. Tiene que vencer más presiones. La presión que tiene que vencer puede llegar a 120 milímetros de mercurio. En cambio, el corazón derecho solamente bombea a un órgano, que son los pulmones. A través de la arteria pulmonar envía sangre a los pulmones. Las presiones que soportan alrededor van de 20 milímetros de mercurio. Es mucho menos, es 6 veces menos aproximadamente de lo que soporta el corazón izquierdo. Entonces, el corazón izquierdo soporta más presiones. Como soporta más presiones, tiene que hacer mucha más fuerza. Es por esto que el cierre de la válvula aórtica es mucho más rápido. Son presiones mucho más fuertes. ¿Ustedes alguna vez habrán jugado con la manguera de su lavadora? O tal vez regando sus plantas, y habrán puesto su dedo en la boquilla de la manguera. Si lo han puesto, habrán visto que sale mucho más rápido el agua. Igualmente aquí, ocurre mucho más rápido porque son presiones más fuertes. Entonces se cierra más rápido. En cambio, el cierre de la válvula pulmonar demora más porque soporta menos presiones y es más lento. Pero ¿qué pasa cuando una persona inspira? Ustedes ahora mismo, si quieren, pueden inspirar. ¿Qué pasa con su tórax? Se llena de aire. Si su tórax se llena de aire, ¿qué ocurre con tu vena cava superior? Se llena de aire, se distiende tu tórax. El que se llena de aire es tu pulmón, pero tu tórax se expande. Esto genera un aumento del espacio a nivel torácico. Si tú eres un vaso sanguíneo y tienes más espacio, ¿qué haces? Te distiendes más, te relajas más. Eso ocurre con las venas cava superior, las venas brachiocefálicas, que son las que llegan a la vena cava superior, se distienden y al distenderse permiten un mayor ingreso de volumen. No solo eso, sino que disminuyen sus presiones. Sus presiones caen porque tienen más espacio. Entonces, disminuye la presión intratorácica cuando inspiramos. Esto aumenta el retorno venoso que viene de la cabeza y viene de los brazos hacia la vena cava superior. Esto genera un aumento de volumen que llega al corazón derecho, que está señalado con 3, llega más sangre. Entonces, ahora
el corazón derecho tiene que bombear mucha más sangre que el corazón izquierdo. Si de por sí se demoraba más, ahora que le has metido más volumen al inspirar, esto produce que se retarde más. Y esto genera el desdoblamiento fisiológico. ¿Qué quiere decir esto? Que el segundo ruido cardíaco ya no se escucha como un loop-dub, loop-dub, 1, 2, 1, 2, 1, 2, sino es un 1, 2, 1, 2. El segundo ruido se desdobla. Hay un primer toque y hay un segundo. Cierre de la aórtica y luego de la pulmonar. Son 3 ruidos, pero los dos últimos son muy cercanos. Cierre de aorta y pulmonar. Bien. Creo que la delegada es Daniela, si no me equivoco. No, no, yo no soy. Es Priscila. Priscila No, está en la red. no, bueno, el codelegado es Gianmarco, así que no sé. Sí está en reunión Gianmarco, pero no sé. Yo muy gustoso ahí. Gracias, Daniela. Oyapu. No sé, Daniela, si tú sabes, si han visto el tema de dinámica cardíaca, me dijeron que era ciclo cardíaco. Dinámica, me parece que sí. Sí lo han llevado. Sí, 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 sí lo hemos llevado. Hay un pulgar arriba, creo. Bien. Bien, si han visto dinámica cardíaca, entonces hacemos una rápida pasada de lo más importante de dinámica cardíaca. ¿Qué tienen que recordar de dinámica? Uno, ¿cómo se contrae el músculo? El ventrículo derecho se contrae como un fuelle. ¿Cómo ocurre su contracción? Como un fuelle. Estos fuelles son los que se usan para avivar el fuego, aumentar el volumen del fuego. ¿Y cómo es la analogía? ¿Por qué como un fuelle? Primero se acorta, es decir, se hace más chiquito el corazón. Se contraen los músculos espirales primero, lo cual permite que la válvula tricúspide se acerque al ápex, a la punta del corazón, y posteriormente actúe como un fuelle. Ya está chiquito, ahora lo pego. Las paredes, las dos paredes, como analogía, esta pared es la pared libre del ventrículo derecho y esta pared aquí es la pared compartida, el septo interventricular, que comparten ambos ventrículos. Ambos se pegan, se juntan. Si se juntan, disminuye el espacio del ventrículo derecho, con lo cual la sangre sale hacia la única puerta de salida, que en este caso, para el ventrículo derecho, es la arteria pulmonar. Se aplastan las dos paredes, se juntan como un fuelle. El 3 es la otra parte del fuelle, que es la pared interventricular. Una parte del fuelle es la pared libre del ventrículo derecho y la otra es el septo, perdón, es la pared interventricular, no septo, pared interventricular. Estas dos paredes se pegan y actúa como un fuelle que permite la salida de sangre. ¿Cómo se contrae el ventrículo izquierdo? Como una pasta dental. Seguramente les habrá pasado que se quedan tincolinos y exprimen lo mínimo que encuentran. Algunos incluso le meten agua, luego lo revoletean y luego sacan más, estrujando la pasta de dientes. Lo mismo ocurre con el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo estruja sus paredes para permitir la salida de sangre. El primer movimiento es la contracción de fibras musculares circulares, es decir, se contraen disminuyendo el radio, disminuyendo la luz interna del ventrículo. Se contrae, se hace más chiquito en diámetro, se cierra el círculo y posteriormente se hace más chiquito, en largo, desde la válvula mitral hacia el ápex. Se acerca más. Al inicio, como vemos en el número 1, si lo tomamos como una pasta, un tubo, y lo apretamos, hace la analogía de una pasta. Estamos apretando, como agarrando la pasta y aplastándola. Bien, así se contrae el ventrículo derecho y así el ventrículo izquierdo. Respecto a volúmenes, y bueno, espero que hayan visto esto, porque igual es importante saberlo dentro de fisiología. ¿Qué es el volumen telediastólico? 1. 2. ¿Qué es el volumen sistólico? Y 3. ¿Qué es el volumen telesistólico? ¿A qué me refiero cuando digo cada uno? Si les preguntan volumen telediastólico, ¿qué es?
es el máximo volumen que podemos encontrar en el ventrículo luego de determinada la fase de llenado. Es el máximo volumen que va a tener el corazón durante el ciclo cardíaco, que en promedio es 120 mililitros. ¿Qué es el volumen sistólico? Es el volumen que va a inyectar el ventrículo, que en promedio son 70 mililitros. ¿Y qué es el volumen telesistólico? Es el volumen mínimo que va a tener la cámara cardíaca, el ventrículo, al finalizar la fase de eyección. Cuando ya se eyectó la sangre, ese volumen que queda dentro del corazón, porque el corazón no se queda sin sangre. El corazón se queda con una parte siempre. Tiene que haber un basal. Igualmente, estos tres son los más importantes. A futuro van a escuchar la fracción de eyección, que se construye, se obtiene, dividiendo volumen sistólico entre el volumen telestólico. ¿Qué te quiere decir esto? Del volumen que tengo almacenado como máximo, del volumen que como máximo tiene el corazón, ¿qué volumen viaja hacia la arteria aorta? ¿Qué volumen, qué porcentaje de volumen viaja hacia la arteria aorta? En este caso, por ejemplo, es el 58% del máximo volumen que obtuvo el corazón. El ventrículo izquierdo, por ejemplo. Aquí tenemos 50 ml, volumen telesistólico. Es el mínimo volumen que tiene el corazón. Luego se va llenando y llega a 120 ml, el llenado máximo. Posteriormente lo eyectan y salen los 70 mililitros. Aquí hubo un cruce. Esto es 120 ml y después lo eyectan. Eyectan los 70 mililitros. Bien. Esto lo dejo para ustedes, no es importante que lo vean ahora. Igualmente la relación presiones para ustedes. Por la parte de eventos cardíacos, recuerden, ¿quién se cierra primero? ¿Alguno sabe qué válvula se abre primero? ¿Tricúspide o mitral? Tricúspide. Genial, la tricúspide es la que se abre primero. ¿Y por qué? La explicación fisiológica es que todo lo que está en el corazón derecho, válvula tricúspide y válvula pulmonar, soportan menos presiones. Requiere una menor presión para abrirse la válvula tricúspide. En cambio, la mitral requiere mayor presión para recién abrirse. Entonces, la primera que se abre es la tricúspide. Luego viene la mitral. Entre la pulmonar y la aórtica, ¿cuál se abre primero? La pulmonar. Luego, ¿cuál se cierra primero? ¿Mitral o tricúspide? La mitral. ¿Cuál se cierra primero? ¿La pulmonar o la aórtica? La aórtica. Como vimos antes, las presiones son importantes en este aspecto. Es por esto que el tiempo entre la apertura y cierre de las válvulas izquierdas son menores, porque son presiones altas y requieren menor tiempo. En cambio, las de la derecha duran más. Por eso se abren primero y se cierran último. Aquí les dejo un resumen de estos puntos. Esto ya es mucho más avanzado. Si uno quiere lo lee. Tal vez les sirva para futuro. ¿De casualidad ustedes llevan fisiopatología o un curso con ese nombre? No sé si cambia el nombre por escuelas. Entonces, No, ya no volveremos a ver fisio. ¿cómo? No volveremos a ver fisiología y no hay fisiopatología tampoco. Ah, ¿no tienen el fisio 2, sabes? No. Bien, entonces esta es la oportunidad. A futuro, si alguna vez tocan en algún curso. Bueno, perdón por la pregunta, chicos. Es que la verdad no me dijeron. Solamente me dijeron que tengo que hacer un repaso del tema. ¿De qué escuela son? Perdón, chicos, por la pregunta. De terapia ocupacional. Terapia ocupacional. Bien, entonces eso también es importante, porque va a haber pacientes que dentro de los cursos que llegan a futuro van a haber diversos pacientes. Hay pacientes que tienen mayor consumo de energía, la actividad física que realizan se consume más. Bueno, en realidad todos. Iniciamos con lo fisiológico. Todos nosotros consumimos más energía durante el ciclo cardíaco, no por la contracción, no por el proceso de relajación, sino por la energía de tensión. El músculo cardíaco
de todos los que están presentes, consume más energía por la tensión. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes ahora alguno estará parado o alguno habrá estado parado en algún momento del día. Para mantener la postura erguida de tu espalda, hay músculos que están contrayéndose de forma sostenida. Tú no lo sabes, no lo sientes. La postura se mantiene gracias a esos músculos que se contraen de forma sostenida, que mantienen el tono. Igualmente el corazón tiene una energía de tono, una energía de tensión. Tiene que mantener una contracción constante. No se puede quedar totalmente flácido. Hay una contracción constante. Ese proceso de mantener la tensión de forma constante es lo que más consume energía. Y a futuro, cuando vean algo relacionado al aspecto de la función cardíaca, esta es la más importante. La energía de tensión es lo que consume más energía. ¿Y en qué momento se da? En la contracción isovolumétrica, por ejemplo. No en la fase de eyección, no en la fase de relajación, sino contracción isovolumétrica. Es la fase en la cual se consume más energía por el corazón. Por aquí es algo más roja. Bien, chicos. Eso sería todo por dinámica cardíaca. No sé si tienen alguna pregunta, cualquiera que les nazca hacer. Con gusto la respondo. Hola, disculpa. ¿Qué tal? Creo que en la parte de circulación mayor y menor, eso todavía quería saber un poco más sobre eso, pero no hablo mucho sobre esa parte. Ok. Porque sí, Ok. Tomo foto porque me piden evidencia. Con su permiso. Bien. Circulación mayor. ¿Y qué dijiste? Bueno, porque ya ayer hablamos sobre los vasos sanguíneos, todo sobre presión arterial y todo lo que implicaba con resistencia y velocidad. Ya. Bien, aquí no tengo una diapo slides para mostrar ese evento, pero vamos a hacer la idea, ¿eh? Voy a tratar de ser bastante descriptivo con el punto. Hay una circulación mayor y hay una circulación menor. Hay una circulación sistémica y hay una circulación pulmonar. Dentro del tema, no sé si habrán tocado la diferencia entre arterias, arteriolas, capilares. ¿De casualidad? Sí, hemos visto. Ok. Dentro del sistema de la circulación sistémica, esa es la circulación que aguanta más presiones. En esta circulación sistémica podemos encontrar a la arteria aorta, a las arterias renales, arterias hepáticas, a las arteriolas. Y aquí el punto importante es ver cuál es el punto de mayor resistencia. ¿Qué quiero decir con esto? Como les mencioné, existe una presión de 120 milímetros de mercurio dentro de la circulación sistémica, dentro de la circulación mayor. A nivel de la arteria aorta, puede llegar a 120 milímetros de mercurio. Aquí la pregunta es, esa misma presión que llega a tu arteria aorta, donde inicia la circulación sistémica o circulación mayor, ¿la podría soportar los capilares de tu hígado, de tu riñón, que son mucho más pequeños que la aorta? Esto no se puede dar. No son capaces de soportar tanta presión. Aquí es importante el rol que tienen las arteriolas. Las arteriolas, dentro de la circulación sistémica, cumplen la función de regulación. Las arteriolas son el paso que permite una gran caída de las presiones. Esto es importante, ¿por qué? Porque finalmente a los capilares, que son delgados, no llega una presión alta, llega una presión baja en la circulación sistémica. Bien. Y los capilares tienen una peculiaridad. ¿Alguno sabe cuál es? O bueno, cambio de pregunta. ¿Alguno sabe qué vaso no tiene células musculares? ¿Qué tipo de vaso no tiene células musculares? Los capilares, porque, bueno, sí, ¿no? Ya. Sí, está bien. Sí son los capilares. Son los capilares, ¿por qué? Porque estos cumplen la función de intercambio. No tienen otra función. No tienen la función de las arterias mayores, grandes, como la aorta, de distribuir la sangre. Tienen la función
de el intercambio. Llega a la sangre oxigenada y permiten que el ingreso difunda a través de sus paredes hacia las células y que las células boten el CO2 y desecho hacia la sangre, que posteriormente va a llegar hacia las venas. Bien, esto es lo más importante sobre circulación sistémica. Cuando yo digo circulación sistémica, me refiero a la circulación mayor. Son sinónimos, son lo mismo. La circulación mayor o sistémica se encarga de llevar sangre oxigenada a todas las células del tejido. Pero hay pasos importantes. Pasamos por arterias, pasamos por arteriolas y posteriormente por capilares. Posteriormente llegamos a las venas. En las venas se transporta la sangre con una menor presión. ¿Qué vasos tienen válvulas? ¿Alguno sabe? ¿Todos los vasos tienen válvulas? ¿Alguno en específico? Las venas. Las venas, genial. Porque las venas no tienen una gran presión. La sangre que llega, la sangre oxigenada que viaja por las arterias y llega a las células de tu pie, por ejemplo, para oxigenarlas, después tiene que subir por las venas. Las venas no manejan una gran presión. Por ende, la sangre va subiendo lentamente por las contracciones musculares, sube, pero posteriormente puede bajar por la misma gravedad. ¿Qué hace nuestro cuerpo? Tiene válvulas que se cierran a nivel de las venas, lo cual impide que la sangre regrese. En algunas personas esto falla y se acumula la sangre en las piernas, porque las válvulas no se cierran adecuadamente. Bien, eso es por parte de las venas, que soportan menos presiones. Y además, otro punto importante y también preguntado dentro de esto, es ¿qué vasos almacenan mayor volumen de sangre? ¿Alguno sabe cuáles? ¿Arterias o venas? ¿Cuál tiene mayor cantidad de sangre? ¿No son venas y las vénulas? Pues, bueno, abarcan los dos, ¿no? Tipos de arterias, tipos de venas. Pero sí, está bien. Incluye ambas. Muy buena precisión, muy buena precisión. Dentro del sistema venoso, efectivamente, como menciona su compañera, no llegué a ver su nombre, pero muy bien, es el sistema venoso. En el sistema venoso se puede encontrar hasta el 70% del volumen sanguíneo. 70%. Algunos mencionan 6,5, otros 6,4, pero está en ese rango. 65% a 70%. Ese es el volumen de sangre a nivel del sistema venoso. El resto se encuentra a nivel del sistema arterial. Pero ojo, algunas veces se confunden. Circulación sistémica, circulación mayor, incluye a arterias y venas. La circulación sistémica termina cuando llega a la aurícula derecha. Llega a la aurícula derecha, pasa la sangre al ventrículo derecho y sale de la arteria pulmonar. En ese momento nos encontramos en la circulación menor o circulación pulmonar, que es la que soporta menor presión. Esta circulación menor, también hay otros puntos importantes, como es el siguiente. El gasto cardíaco, el 100% del gasto cardíaco del corazón derecho, ¿hacia qué órgano se va? Bueno, la respuesta la sacamos por anatomía. Esta es los pulmones. Los pulmones reciben el 100% del gasto cardíaco de la arteria pulmonar. En cambio, en la circulación sistémica, el gasto cardíaco se divide 15% para el cerebro, 10% para el hígado, 10% para el sistema gastrointestinal, 15% para el riñón, etc. En cambio, aquí en la circulación menor, el 100% va hacia los pulmones para poder oxigenarse. Bien, no sé si ahí dejé un poco más claro el tema. Espero que sí. ¿O ya hay alguna duda más con ese punto? Neuroplures. Bien, chicos, si no hay ninguna duda, igual lo pueden hacer con su delegado o delegada, con el Marcos. Ha sido un gusto, espero verlos en próximas oportunidades y que vaya todo bien en la carrera. Cuídense mucho.